Vamos a conectar precisamente con nuestro compañero Manu Gómez, que está ahí en Puerta del Sol, pues para hacer un poco un remember, ¿no?, de lo que vivíamos hace exactamente una década. Y además, Manu, pues estás bien acompañado porque vamos a contar con un politólogo para que nos desgrane un poquito pues qué supuso el 15M y a día de hoy qué repercusión sigue teniendo este movimiento. Te acompaña Manuel Rodríguez, que es politólogo y codirector de cámaracívica.com. Manu, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues efectivamente, mañana hará 10 años exactamente aquí, en esta plaza donde estamos, en el centro, en el kilómetro cero de Madrid, en la Puerta del Sol de Madrid. Miles y miles de personas se congregaban en esta plaza para reivindicar una forma diferente de hacer política, de reivindicar más derechos sociales. Bueno, miles de personas, como decíamos, gritaban en esta plaza y muchos de nosotros informábamos también desde esta plaza en esa nueva forma de que muchos tenían de entender la vida política y entender un poco la forma de hacer de los políticos. Vamos a analizar qué ha pasado 10 años después. Vamos a analizar un poco qué ha pasado con ese movimiento y lo vamos a hacer de la mano de un politólogo, como bien has dicho, de Manuel Rodríguez. Gracias por estar en Negocios Televisión. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, hemos hablado antes, pero hace 10 años muchos de nosotros estábamos aquí justamente en esta Puerta del Sol. Tú también estuviste aquí en esta Puerta del Sol intentando pues también reivindicar ciertas cosas. ¿Cómo fue hace 10 años el estar aquí? Bueno, pues el 15 de mayo de 2011 hubo una gran protesta, o sea, todo empezó con una manifestación en las principales ciudades de España, pero los días siguientes pues hubo una intención de ocupar el espacio público para continuar la protesta, ¿no? A mí me pilló el 15 de mayo en Sevilla, pero dio la casualidad de que los días sucesivos tuve que venir a Madrid y pude ver cómo se empezaron a montar las primeras acampadas y cómo en cuestión de 2 semanas pasaron muchísimas cosas. Pasaron desde declaraciones de los medios tradicionales, de los políticos, de movimientos sociales internacionales que se sumaban a la protesta, y en cuestión de muy poco tiempo, que además pilló con unas elecciones municipales, hubo una explosión de energía colectiva que tuvo una onda expansiva que llegó a muchos otros países. Se replicaron protestas en toda Europa, en Latinoamérica, incluso en Asia. Se recogió esa energía que venía también de la primavera árabe. Entonces, en un evento muy concreto, que fue una manifestación, pues tuvo un alcance enorme, ¿no? Bueno, 10 años han pasado. En 10 años han pasado muchas cosas. Habían aquí justamente en este sitio donde estamos, en concreto, había muchos círculos, había muchas más manifestaciones. ¿Qué ha sido de ese movimiento del 15M? Pues mira, el 15M, digamos que planteó que había cosas que no se estaban haciendo bien en un momento en el que había un consenso muy fuerte entre, no solo en España, sino en todos los países de nuestro entorno, entre un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha que estaban de acuerdo en la mayoría de las cosas. Y hubo ahí una serie, sobre todo de gente joven, que planteaba, oiga, ¿por qué no podemos hablar de ciertos temas, ¿no? Porque hay ciertos temas que no aparecen en la agenda pública. Entonces el 15M pues, planteó, por ejemplo, que había que hablar de vivienda, había que hablar de por qué había tan poca participación, por qué no había transparencia. Y poco a poco se dieron muchas conversaciones, hubo una gran deliberación colectiva, hubo muchas reflexiones en asambleas, en comisiones, a través de Internet. A partir de entonces no podía entenderse que hicieras un acto político que no tuviera su traslado también por streaming, por Twitter, por otras redes sociales, y eso amplificó toda esa reflexión colectiva de manera que ha tenido un impacto enorme, ¿no? Y hoy día pues vemos que los partidos políticos, incluso aquellos que estaban dentro de ese consenso bipartidista que tanto criticaba el 15M, han tenido que incorporar procesos de primaria, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, tienen que estar más presentes en Internet, hablar con un lenguaje más claro a las nuevas generaciones, y todo eso le debemos mucho al 15M. Bueno, muchos de aquellos que se manifestaban, muchos de aquellas personas, había gente joven y no tan joven, había gente de todas las edades, pero mucha gente que se manifestaba en aquella época, muchos luego se terminó, digamos, fundando un partido que fue Podemos. Podemos sale del 15M. ¿Cómo ha cambiado durante estos 10 años el espectro político? Bueno, al 15M llegó mucha gente que ya veníamos participando en movimientos sociales o en el sindicalismo, en otros partidos políticos, pero es verdad que vino mucha gente que nunca había participado ni en una asamblea de la comunidad de vecinos. Entonces hubo una socialización política muy rápida de toda una generación que luego pues ha facilitado pues, que hubiera el ciclo de protestas de las mareas, con los profesores, los profesionales sanitarios, diversos oficios que se manifestaban, y luego es verdad que han salido muchos partidos políticos que recogían esa agenda, no solo Podemos.
que estuvo el Partido X, el Movimiento Red, incluso Equo también, o sea, ha habido distintos intentos de canalizar toda esa energía y finalmente, bueno, pues ha habido una que incluso ha llegado al gobierno de España en coalición, pero bueno, no podemos decir que el 15M haya cristalizado solo en Podemos, sino que ha habido muchos experimentos, ha habido muchas iniciativas y algunas han tenido mejor futuro que otras, claro. Bueno, Podemos surgió de ahí, evidentemente el espectro político ha sido muy amplio, pero ¿cómo ves ahora este movimiento? Porque antes, en ese momento, la gente se tiró a la calle. Ahora estamos pasando una gran crisis también. ¿Qué piensas que está pasando ahora? ¿La gente ya se ha cansado de protestar, en cierta forma? Yo creo que siempre va a haber cosas por las que protestar, porque el mundo sigue siendo injusto. Pero sabemos, por ejemplo, que las generaciones que eran muy pequeños cuando ocurrió el 15M, los nacidos en los 2000, los centennials, están muy presentes en el asociacionismo, están en movimientos sociales de barrio, están muy presentes también en el movimiento por el clima, por ejemplo, que es una cuestión que ya se hablaba hace 10 años, pero que ahora cobra aún más protagonismo. Entonces es verdad que ese ciclo de protesta se está canalizando a través de otros procesos, a través de los nuevos partidos políticos, a través de otros canales que han tenido que abrir las administraciones, que se han abierto a presupuestos participativos, a una administración más cercana, pero aún así vamos a seguir viendo procesos de protesta, eso está claro. Pero ese resurgir de esos movimientos, como digo, surge al final en un partido político que se presenta años después, en las europeas, que es Podemos, luego tiene una gran representación. Pero de esa fotografía que se vio aquí en el 15M, de un grupo de jóvenes, luego más adelante, esa foto de dirigentes que luego formaron y fundaron Podemos, se ha diluido totalmente, ya no existe esa foto. ¿Por qué es debido? ¿A qué se ha debido esa, digamos, esa disminución del partido, esa bajada totalmente, o esa desilusión en ese partido que se originó en el 15M? Bueno, la gente que se socializó en el 15M, que en ese momento estaban aquí como activistas, ahora mismo ocupan puestos en medios de comunicación, en la universidad, en partidos políticos, pero cada uno está siendo más útil donde lo considera. Esa filosofía de hacer las cosas de manera participada, con rendición de cuentas, con transparencia, eso se ha extendido a muchos otros ámbitos, no solo a la política. Pero desde luego no podemos decir que la indignación ha desaparecido, porque aunque en España estamos en un momento político muy concreto, que se habla de reconstrucción de los viejos consensos y demás, que yo creo que no, porque incluso los partidos políticos tradicionales han tenido que transformarse, hemos tenido ciclos de indignación en Chile, actualmente en Colombia, o sea que en cada país va a seguir protestando, y para lo que nos ocupa, que es en España, ahora mismo es verdad que no estamos en una época de agitación social tan grave como hace unos años, pero sigue habiendo temas por los que manifestarse, y no me cabe duda que van a seguir surgiendo partidos políticos que intenten canalizar nuevos temas en agenda. Después de los últimos, bueno, de los comicios que hemos tenido electorales, ya ahora hablaremos un poco de las elecciones del 4 de mayo, pero viendo las elecciones anteriores y tal, ¿crees que el bipartidismo ya está volviendo otra vez después de 10 años? Yo creo que no, porque si vemos la serie histórica, por ejemplo, aquí en Madrid, lo que ha ocurrido casi siempre desde hace 25 años ha sido gobiernos de derecha, o por lo menos mayorías de derecha, pero en otros territorios sí que está habiendo experimentos que están funcionando bastante bien, de gobiernos de coalición con fuerzas que hasta hace poco eran extraparlamentarias, de orientación pues más verde o más nacionalista o más, digamos, hay un catálogo de fuerzas políticas que se salen un poco de lo que hace 10 años se llamaba el consenso bipartidista, ¿no? Y a pesar de todo es que los propios partidos tradicionales han tenido que transformarse, porque saben que si no rejuvenecen a sus líderes, si no hacen primarias abiertas, por ejemplo, no solo a sus militantes, sino también a los simpatizantes, si no construyen colectivamente los programas electorales, es muy difícil que sobrevivan, porque la gente ahora es más exigente y gran parte de eso lo debemos al 15M. La gente es exigente, como dices. ¿Piensas que estas últimas elecciones que hemos tenido hace muy poco aquí en la Comunidad de Madrid, el 4 de mayo, la gente ha sido muy exigente y ha exigido un cambio muy claro y dirigirse al bipartidismo realmente? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado en Madrid se puede extrapolar, tú como politólogo, a otras regiones, a otras comunidades de España, porque la contundencia con la que ha tenido Madrid, el que ha dicho que la derecha gobierna en Madrid, tanto el Partido Popular y luego Vox se mantiene y mucho en esos escaños, ¿piensas que lo que ha pasado aquí se puede extrapolar a otras regiones de España? Yo creo que no, la verdad, porque
El caso de Madrid ha tenido mucho que ver, que ha conectado pues con la fatiga pandémica, con este cansancio que llevamos arrastrando, que seguimos con mascarillas un año y pico después, y también con una manera de hacer política muy orientada a un liderazgo basado en vivir a la madrileña. Se ha generado un relato que ha conectado con la gente. Pero sin embargo, en otros territorios, pensamos en Andalucía, pensamos en Galicia, también hay líderes del PP, por ejemplo, que su estilo de liderazgo va por otro lado, va más a plantear la gestión, de generar consenso, de hacer la manera de hacer política de otra manera. Entonces, ese modelo de liderazgo fuerte, de generar un relato ilusionante, yo creo que no es exportable a otros territorios, la verdad. Bueno, el 15M fue un movimiento de salir a la calle reivindicativo, de decir que estaba descontento la ciudadanía con la clase política. ¿Ahora no piensas que 10 años después ese descontento, como hemos visto en estas últimas elecciones, lo digo porque no dices que no es extrapolable, pero igual la gente ahora se ha cansado un poco más de salir a la calle y gritar y hacerlo más el día que toca en las elecciones? Ahí es cuando realmente protesta, porque hay que recordar que estas elecciones fueron entre semana, la gente salió masivamente a votar y entonces a lo mejor, no sé, ¿cómo ves tú esta forma de, además, ya aprovecho para decir cómo has visto que es la gente salir a votar un día entre semana, que no se había visto nunca, y hacerlo tan masivamente? A ver, aquí hay muchas cosas. El hecho de que haya aumentado mucho la participación, que es real, se ha debido, por ejemplo, a que se percibían que eran unas elecciones de cambio. Pero se ha habido también a la alta polarización que ha sido una campaña electoral extraordinariamente bronca y agresiva, y eso pues de alguna manera ha movilizado a la gente. Ojo, también hay que saber que cuando en el mercado de votos hay mucha oferta, hay muchos partidos, la gente tiene incentivos de salir a votar a lo suyo, porque sabe que hay partido. Si solamente hubiera PP-PSOE, que es lo que ocurría hace 10 años, salvo que había partidos un poco más minoritarios como Izquierda Unida, UPyD, tú te quedas en casa. Entonces, el hecho de que ahora hemos tenido mucha oferta, pues ha permitido que la gente salga a la calle. También es verdad que han cambiado muchas cosas en estos 10 años. Durante el 15M, el relato de la crisis de 2008 tenía mucho que ver con que había un contubernio judeo-masónico entre políticos y banqueros. El lema del 15M, no somos mercancía entre políticos y banqueros. 10 años más tarde eso ha cambiado. E igual que en otros países de nuestro entorno, pues han entrado en agenda cuestiones como la inmigración, cuestiones como la xenofobia, que antes no existía. Y de hecho, España en eso se ha mantenido durante mucho tiempo dentro de los derechos humanos, en gran parte porque el relato de la crisis ha sido otro. Lo que no ha ocurrido, por ejemplo, en Francia o en menor medida en Grecia, que en países de nuestro entorno llevan muchos años con ese tipo de movimientos de protesta dirigidos hacia, digamos, fortificar sus países. Bueno, ya por último, ahora el 15M, mañana se va a cumplir 10 años de ese gran movimiento reivindicativo. ¿Piensas que ese movimiento que ilusionó a mucha gente y que luego también decepcionó a muchos más, o a otros muchos, crees que puede volver al día de mañana? ¿Puede ser que la gente vuelva a tirarse a las calles y pueda haber un 15M dentro de, no sé, unos años? Yo creo que actualmente, que estamos entrando en la segunda crisis en 10 años, que mi generación estaba ya bastante quemada, hace que haya una circunstancia bastante adecuada como para que se generen nuevos movimientos de protesta. Pero sí que es cierto que hoy día tenemos más canales para dirigir, para canalizar esa indignación sin tener que ocupar la calle. Lo que sí es cierto es que va a haber nuevos temas en agenda como la cuestión del cambio climático, como con los derechos de los animales, como la salud mental, que las nuevas generaciones van a intentar poner sobre la mesa. Y si no somos lo suficientemente permeables a esas demandas, van a tener que ocupar las calles. Manuel Rodríguez, gracias por estar aquí en Noticias Televisión y gracias por estar con nosotros. Gracias. Un placer. Bueno, Marta, pues nosotros seguimos aquí en esta plaza donde se originó, mañana hará 10 años, ese cambio ciudadano, ese cambio entre los ciudadanos, donde cambió también en cierta forma el rumbo de la vida política. Pues Manu, muchísimas gracias por esta intervención, muchas gracias por la entrevista, ha quedado muy interesante.